Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, les prometo, les va a volar la cabeza. Hoy no vamos a hablar de moda ni de tendencias efímeras, no señor. Hoy vamos a desatar una comparación épica, un duelo de titanes por así decirlo. Vamos a poner cara a cara a dos figuras que, aunque aparentemente viven en universos muy distintos, comparten una fascinación particular en el imaginario colectivo: Kanyaman y el mismísimo diablo. Sí, han oído bien. Sé que suena a locura, a algo sacado de una película de ciencia ficción o de un sueño muy extraño, pero créanme, hay conexiones, hay paralelismos, y vamos a explorarlos a fondo. ¿Por qué esta comparación? ¿Qué puede tener en común un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con la personificación del mal por excelencia? Piénsenlo por un momento. Ambos, a su manera, ejercen una especie de poder de atracción irresistible, ¿no creen? Ambos generan pasiones desbordadas, admiración y, sí, también un poco de controversia. Antes de que se lancen a la sección de comentarios a decirme que me he vuelto loco, les invito a quedarse, a escuchar la explicación completa, a abrir la mente a nuevas perspectivas. Y si al final de este viaje se sienten intrigados, si les gusta el contenido que exploramos aquí, no duden ni un segundo en darle a ese botón de suscripción. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad, y les aseguro que no se arrepentirán. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas virtuales, y vamos a desgranar esta curiosa comparación. Ahora, pongámonos serios, pero sin perder la chispa. Cuando pensamos en el diablo, ¿qué nos viene a la mente? Tentación, seducción, un poder oscuro pero magnético, una figura que, a pesar de su reputación, siempre ha capturado la atención de la humanidad. Piensen en las obras de arte, en la literatura, en las leyendas que lo retratan. Nunca es una figura simple, nunca es solo maldad pura. Hay complejidad, hay carisma, hay una inteligencia astuta que lo hace fascinante. Y es precisamente en esa fascinación, en esa capacidad de atrapar miradas y de generar un torbellino de emociones, donde encontramos un eco en la figura de Kanyaman. Kanyaman, para quienes quizás aún no lo conozcan tan a fondo, es un actor turco que ha explotado en fama internacional en los últimos años. Sus papeles en telenovelas como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en un fenómeno global. Y cuando digo global, me refiero a que su imagen, su carisma, su presencia escénica ha cruzado fronteras de una manera espectacular. ¿Y qué tiene esto que ver con el diablo? Bueno, pensemos en la reacción que genera. Es un tipo de reacción visceral, pasional. Sus admiradoras y también admiradores sienten una conexión casi hipnótica. Hay un nivel de devoción, de admiración casi reverencial, que recuerda a cómo en muchas culturas se ha percibido al arcángel caído, al seductor por excelencia. Además, consideremos la propia imagen que proyecta. Kanyaman es conocido por su físico imponente, por su presencia masculina y, seamos honestos, por su innegable atractivo. No es algo que se pueda negar. Y esa combinación de fuerza, belleza y carisma es, precisamente, uno de los atributos que históricamente se le han atribuido al diablo para facilitar su poder de persuasión y de seducción. En la iconografía clásica, el diablo no es un monstruo feo y repulsivo. Al contrario, a menudo se le representa como una figura bella, tentadora, que usa su encanto para llevar a los hombres a la perdición. ¿Suena familiar? Pero no nos quedemos solo en lo superficial. Profundicemos un poco más. El diablo, en muchas tradiciones, es un ser que desafía las normas, que se rebela contra la autoridad establecida. Es el que susurra al oído las ideas prohibidas, el que incita a la transgresión, a salirse del camino recto. Y Kanyaman, aunque de una manera completamente diferente y sin connotaciones morales negativas, ha llegado a representar para muchas audiencias una especie de rompeesquemas dentro de la industria del entretenimiento. Su llegada fue explosiva, su estilo a veces audaz, su personalidad carismática y directa han generado conversaciones, han hecho que se hable de él, para bien y para mal. Ha desafiado algunas expectativas, ha generado un fenómeno fan que trasciende lo meramente actoral, adentrándose en lo que podríamos llamar una especie de culto. Y es ese poder de generar tanto ruido, tanto debate, tanto seguimiento ferviente, lo que nos acerca a esa idea de una figura que, como el diablo, tiene un magnetismo innegable y disruptivo. Pensemos también en el aspecto de la tentación. El diablo tienta con placeres prohibidos, con promesas de poder y de gratificación inmediata.
Can Yaman, a través de sus personajes, muchas veces encarna al hombre soñado, al amor idealizado, a ese que saca a la protagonista de su rutina y la lleva a un mundo de pasión y aventura. En un sentido figurado, claro está, sus interpretaciones pueden ser vistas como una tentación para la audiencia, una escapada a un mundo donde el romance, la belleza y la intensidad son la norma. Es una forma de escapismo, de fantasía, que muchas veces se asocia con la seducción que el diablo ejerce. Ahora, es crucial hacer una distinción. No estamos de ninguna manera igualando a Can Yaman con una entidad maligna. Para nada. Él es un artista, un profesional que trabaja en la industria del entretenimiento. Lo que estamos explorando aquí es como ciertas cualidades que asociamos con el diablo en la cultura popular, como el carisma avasallador, la capacidad de seducción, el poder de atraer la atención masiva, y una cierta aura de rebeldía o de desafío a lo convencional, pueden encontrar ecos inesperados en figuras contemporáneas que generan un impacto similar. Es un análisis de arquetipos, de cómo ciertas características humanas o arquetípicas se manifiestan en diferentes contextos. El diablo es en esencia un personaje literario y mitológico que representa la oscuridad, la caída, la tentación. Can Yaman, por otro lado, es una estrella de cine y televisión que encarna el éxito, el carisma y el atractivo en la era digital. Pero la forma en que ambos capturan la imaginación colectiva, la intensidad de las emociones que provocan, la fascinación que generan incluso entre quienes los critican, es donde encontramos ese punto de conexión tan intrigante. Pensemos en la omnipresencia. El diablo, se dice, está en todas partes. Y Can Yaman, en la era de las redes sociales y la globalización del entretenimiento, también parece estarlo. Su imagen aparece en innumerables publicaciones, sus seguidores interactúan con él en línea a cada minuto, sus proyectos generan un seguimiento masivo. Esa capacidad de estar en el centro de la conversación, de ser un tema recurrente, de generar un impacto mediático constante, es otra similitud, aunque sea a un nivel completamente diferente. Además, ambos, de alguna manera, han sido objeto de escrutinio y, a veces, de juicio. El diablo, por su naturaleza, es juzgado constantemente. Can Yaman, como figura pública, también está expuesto a la crítica, a los rumores, a los juicios sobre su vida personal y profesional. Esa exposición constante, esa vulnerabilidad ante la opinión pública, también puede verse como un paralelismo, una constante puesta bajo la lupa. Y no olvidemos el poder de la narrativa. El diablo es una figura central en incontables historias, mitos y leyendas que han moldeado nuestra cultura. Can Yaman, a través de sus papeles y de su propia vida pública, se ha convertido en el protagonista de su propia narrativa, una historia de éxito que fascina a millones. Ambos son creadores de historias, o figuras centrales en ellas, que cautivan y perduran. Entonces, ¿quién fue más? La pregunta es deliberadamente provocativa, porque no se trata de una competencia lineal. El diablo es un concepto, una fuerza, una figura mitológica con siglos de historia. Can Yaman es un hombre, un actor, un fenómeno contemporáneo. Lo que hemos intentado aquí es explorar cómo, a pesar de sus abismales diferencias, podemos encontrar resonancias sorprendentes en su impacto, en la forma en que capturan la atención, en la intensidad de las pasiones que despiertan. Si pensamos en el poder de seducción, el diablo es el maestro, el arquetipo. Can Yaman, en el contexto de su fama y carisma, ejerce una forma de seducción moderna, una atracción basada en el atractivo físico, la personalidad carismática y la proyección de un ideal. Si pensamos en la capacidad de generar conversación y controversia, ambos son maestros. El diablo siempre ha sido un tema de debate, de temor y de fascinación. Can Yaman, con su meteórico ascenso y su personalidad, también ha generado un torbellino de opiniones y discusiones. En última instancia, esta comparación no busca denigrar a nadie ni glorificar a nadie. Busca abrir una ventana a cómo percibimos el poder, el carisma y la atracción en diferentes esferas de la vida. El diablo representa la tentación y la rebelión en su forma más pura y antigua. Can Yaman representa el encanto y el éxito en la era moderna. Ambos, a su manera, demuestran que hay algo intrínsecamente fascinante en las figuras que trascienden lo ordinario, que capturan nuestra atención y que, para bien o para mal, nos hacen sentir algo poderoso. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este fascinante viaje comparativo. Hemos desgranado las posibles conexiones, hemos explorado los paralelismos entre un concepto tan antiguo como el diablo y una estrella de cine tan contemporánea como Can Yaman.
Espero que hayan disfrutado de esta perspectiva un poco diferente, un poco audaz, sobre cómo ciertos arquetipos de poder y fascinación se manifiestan en nuestro mundo. Recuerden que estas son solo reflexiones, invitaciones a pensar y a debatir. La belleza de estos temas es que siempre hay más por descubrir y más por discutir. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de esta comparación? ¿Ven ustedes otras similitudes o creen que estoy completamente equivocado? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan sus ideas, sus argumentos, sus propias comparaciones, porque sus aportaciones enriquecen enormemente nuestro espacio. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta comunidad de exploradores del conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer absoluto compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más curiosidades y análisis fascinantes. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando. Adiós.